Capítulo 10. ¿A dónde fuiste esta vez, Kota? Se preguntó mientras caminaba por los pasillos de su casa de verano. Había echado un vistazo al acantilado donde solía practicar su don en secreto. También había llamado a su puerta un montón de veces, las suficientes como para que, de haber estado allí, probablemente le hubiera gritado algo. Su última suposición era la biblioteca, y si no estaba, tendría que traer refuerzos. Así fue como, cuando estaba a punto de llegar al lugar, respiró profundamente y se preparó para un ataque de discusión muy doloroso con su sobrino. Lo amaba con locura y siempre lo amaría, pero era innegable que él aún lloraba la pérdida de sus padres, y no de una forma que permitiera a otros acercarse a él. Ella también los extrañaba, de verdad. No había perdido a un hermano ese día, sino a dos, porque también había sido muy cercana a su suegro. En realidad, esos dos bien podrían haber sido la misma persona. No se podía amar a uno sin amar al otro, del mismo modo que sería difícil encontrar a uno sin el otro. Y los habían dejado a todos así, juntos. Kota nunca había superado su situación y a Shino le dolía muchísimo ver que su sobrino seguía cargando con eso. Sin embargo, no había mucho que pudiera hacer, aparte de apoyarlo y estar ahí. Tal vez algún día pudiera superarlo, pero ese día no parecía particularmente. Hizo una pausa, tanto en sus pensamientos como en su paso, cuando oyó voces que salían de la biblioteca. Caminando más despacio, se concentró. Una de esas voces era la de Kota, así que su suposición había sido correcta. Sin embargo, le sorprendió lo normal que sonaba. No se burlaba, ni gruñía, ni hacía nada similarmente confrontativo. Parecía emocionado. Eso fue lo que hizo que Shino acelerara un poco y echara un vistazo a la habitación, haciendo todo lo posible para no hacer notar su presencia. «¿Podrías poner esas placas en las aletas?», dijo Kota, haciendo un gesto con las manos y sonriendo. «Podrías afilarlas y así podría cortar cosas mientras nada». «Es cierto», respondió Kazuki Endo, reclinándose en su asiento, mirando a su sobrino y lejos de Shino. «Pero entonces no podría nadar tan bien, ¿verdad? Se supone que los tiburones nadan rápido, ¿no? Al menos, eso suena más guay». Supongo», respondió Kota, sentándose y frunciendo el ceño pensativo. «Sí, tiene que ser rápido». «Me alegra que estés de acuerdo», respondió Endo, y Shino pudo imaginar una sonrisa en su rostro. «¿Y en la cabeza?» «Pienso en placas en la parte superior, para que quede un poco plana». «Otra idea disparatada», interrumpió su sobrino, con tono exasperado. «Primero que nada, grosero». Shino supuso que no se equivocaba. «Segundo, los tiburones martillo molan». «Tercero, no es una idea de tiburones martillo», enumeró, moviendo la cabeza de una forma que la hizo pensar que estaba poniendo los ojos en blanco. «Lo que estoy pensando es hacer un tiburón normal con las placas de la parte superior de la cabeza un poco planas. Si es lo suficientemente grande, podría servir de plataforma. Podrías hacer la punta afilada y puntiaguda también, ¿no? Así, pero más», sugirió Kota, rebuscando entre un montón de libros y hojas de papel sobre la mesa alrededor de la cual estaban sentados y señalando algo. «Niño, te gustan mucho las cosas afiladas y o puntiagudas, ¿verdad?» «Da un poco de miedo», señaló Endo, pero parecía más divertido que otra cosa. «No soy un niño», protestó su sobrino. «Aunque no es mala idea, debo admitirlo», continuó el mayor, ignorando con determinación las palabras del menor. «Voy a apuntar eso», añadió Endo, inclinándose hacia adelante, tomando un lápiz y una hoja de papel y empezando a anotar algo, o estaba dibujando. «Quizás ambas cosas». ¿Qué tal si ponemos los platos así?», dijo Kota, tomando otro lápiz y anotando algo en la misma hoja. «Podrías agarrar esto mientras el tiburón nada, ¿no?» «Cierto», respondió Endo. «Probablemente no pueda ir muy rápido, a menos que consiga equipo, tengo que hablarlo con mi equipo de apoyo», murmuró. «¿Equipo de apoyo?», pensó Shino, parpadeando para sí misma. «Bueno, puedes seguir solo un rato, ¿no?» «Tengo que ir al baño», dijo el chico mayor, crujiendo el cuello antes de levantarse y girarse hacia la puerta. Shino ya iba a hacerle señas para que no dijera nada sobre su presencia, pero le sorprendió ver que a él no le sorprendía verla. En cambio, simplemente sonrió mientras caminaba hacia ella. Al llegar al exterior de la biblioteca, cerró la puerta tras él y se giró hacia ella. «¿Me buscabas a mí o a Kota?», preguntó, y al parecer algo debió de notarse en su rostro, porque rió entre dientes y añadió: «Te vi con mi don». «¿Sabes lo que hace, verdad?», preguntó, y ella asintió. Lo había olvidado por un momento, pero lo sabía. Shino estaba demasiado impactada por lo que acababa de presenciar.
porque cuando había sido la última vez que había visto a Kota actuar como un niño durante tanto tiempo. Además, parecía completamente feliz. ¿Qué milagro había obrado Endo en su sobrino? Porque necesitaba saberlo. Estaba buscando a Kota, murmuró, mirando hacia la puerta cerrada. Oh, bueno, puedo ir y... No, lo interrumpió rápidamente antes de que el chico siquiera pudiera tocar el pomo de la puerta. No, solo, sigue con lo que estés haciendo. No recuerdo la última vez que lo vi así, dijo, entre feliz y triste. Estaba contenta de ver a su sobrino bien, claro. Sin embargo, le entristecía que hubiera pasado tanto tiempo sin que sucediera algo así. También, admitía, le tenía un poco de envidia a Endo por haberlo logrado. Pero lo que importaba era que Kota estaba feliz, todo lo demás podía dejarse de lado. ¿Qué hiciste?, preguntó, y quizá era demasiado pedir, pero esperaba que el chico hubiera encontrado una forma de hacer sentir mejor a su sobrino. Una forma que, idealmente, pudiera compartir con ella para que ella también pudiera hacer lo mismo por Kota. Aunque presentía que no sería tan sencillo. Acabo de hablar con él. Ya sabes cómo es, pero no quiere estar solo, creo, dijo Endo, girando la cabeza como para mirar a Kota a través de la pared. Intenté hablar con él con normalidad y griega. Dimos con algo que le gustó, supongo. Por cierto, le gustan mucho los tiburones, y todo tipo de animales acuáticos, la verdad. Shino ya lo sabía. Recordaba todos los dibujos de tiburones, peces y otras cosas que Kota hacía de pequeño, antes de que murieran sus padres. También había intentado hablar con él con normalidad, pero tampoco había conseguido nada. Ya había hecho todo eso, así que, supuso, fue porque era ella. Kota la conocía a ella y al resto de las Pussycats, y eso marcó la diferencia, supuso. Shino no creía que estuvieran haciendo nada malo, o al menos esperaba que no fuera así que su mejor suposición era que Endo tuvo éxito porque era alguien nuevo. Empezó desde cero, y eso lo ayudó. Eso era lo que ella quería creer, porque las alternativas eran demasiado dolorosas. Ya veo, fue todo lo que dijo, intentando que su expresión no reflejara cuánto le dolía siquiera considerar esa última posibilidad. Claro, él puede sentirlo, ¿verdad?, pensó entonces. Probablemente también fue así como supo que ella estaba allí. Shino se apuntó mentalmente para intentar recordarlo. Entonces, por favor, siga con lo que esté haciendo, señor. Endo, añadió después de un momento, respirando hondo. Por supuesto, respondió el chico con una sonrisa. Con gusto te ayudaré. Y, por favor, llámame Kazuki, si no es mucho pedir, añadió, rascándose la nuca con una mano. Ahora, ¿necesitas algo? Seguro que no has venido solo a charlar. Kota tiene tareas que hacer para la escuela, pero pueden esperar, le dijo Shino a Endo, Kazuki. Claro, la escuela era importante y todo eso. Pero Kota se lo estaba pasando bien por primera vez en años. Supuso que podía dejarlo tranquilo por un momento. Quizás pueda convencerlo de que haga eso, respondió Kazuki en broma, pero Shino esperaba que lo intentara. Si Kota pudiera ser feliz y no descuidar sus estudios, sería aún mejor. Siento que me estoy convirtiendo en una madre cualquiera, pensó, no por primera vez, entre divertida y llena de temor. Debería volver antes de que el gremlin se acuerde de enfurruñarse, añadió el chico. Buena suerte, dijo Shino en voz baja, y el chico la saludó con la mano antes de abrir la puerta de la biblioteca y entrar. Significativamente, Kazuki no cerró la puerta tras él al hacerlo. Así que se quedó afuera un rato, escuchando a los chicos hablar entre ellos. Y mientras lo hacía, decidió que podía mostrarse más entusiasmada con el pedido de Ua de ser más indulgente con Kazuki. Kazuki Endo curiosamente, su siguiente sesión de entrenamiento, a la mañana siguiente, fue con Shino. La mujer había insistido en que la llamara por su nombre. No solo por su propia petición de no usar su apellido, sino también por la ayuda que le estaba brindando con su sobrino. No iba a quejarse demasiado. Siempre era agradable al menos sentirse más cerca de la gente a través de la informalidad, pero también simplemente, no ser llamado Endo. Simplemente le hacía recordar a su familia y eran, algo en lo que no quería pensar demasiado. Tal como estaban las cosas, estaba haciendo todo lo posible para olvidar que su madre todavía estaba allí y todo el lío que la involucraba en ese momento. Podría sufrir por eso si alguna vez se volviera relevante, supuso. Volviendo a Shino, admitió que no creía que estuviera ayudando mucho. Kota seguía siendo un manojo de angustia, por lo que parecía. No es que fuera de los que hablaban, pero aún así, un niño tan pequeño no debería estar tan lleno de emociones como para captarlas, por muy intensas que fueran. No sin alguna tontería como la situación de Kazuki.
Así que, sí, Kazuki no creía estar haciendo mucho por ellos, la verdad. Admitía que se había alegrado mucho de ver al chico relajarse un rato, aunque fuera por poco tiempo. Quizás podría hacer algo para ganarse la gratitud que Mandalay parecía sentir por lo que hacía. Si perseveraba y realmente ayudaba a Kota, tal vez entonces pensaría que merecía el elogio. Eso sonó bastante bien en su mente. ¿Funciona?, preguntó Shino, y apartó la mitad de su mente que se había desviado del tema para concentrarse en la otra. La que usaba para seguir el consejo de la mujer de intentar proyectar emociones en lugar de lo que su don solía hacer, que era atraerlas. ¿Recolectarlas? Para ser sincero, no estaba seguro de cómo llamarlo. No lo creo, admitió, pero no era de extrañar. Desde que obtuvo su don, había intentado cambiar el flujo de negatividad. Si bien había intentado detenerlo, casi siempre, también había intentado cualquier cosa para alejar las emociones de él. Una de esas cosas era lo que estaba intentando en ese momento. No estaba orgulloso de ello, para nada, pero ya había intentado descargar el peso sobre otros. Nunca lo había conseguido y no lo estaba consiguiendo en ese momento, ni siquiera con el consejo de Shino basado en su propio don. Una pequeña parte de él se sentía un poco aliviada, porque sabía que si pudiera, siempre estaría tentado a descargar la carga de su don en alguien más. Demonios, no le gustaba pensar en ello, pero podría hacer algo más que simplemente sentirse tentado. Otra parte de él, sin embargo, también estaba muy decepcionada, descorazonada. Era solo otra señal de que probablemente llevaría una carga eterna. Nada nuevo, pero cada recordatorio le golpeaba igual de fuerte, o incluso peor, que el anterior. Es lo que es, se decía a sí mismo, intentando ignorarlo sin éxito. Esperábamos que fuera difícil, le dijo Shino, y él contuvo las ganas de reírse con amargura. En cambio, se conformó con una sonrisa con el mismo sentimiento. Los nuevos aspectos de un don suelen traer algunas dificultades. Sé que algunos de tus compañeros están pasando por cosas similares. Sigamos intentándolo, ¿de acuerdo?, le dijo la mujer, y él la miró fijamente un buen rato antes de asentir. Claro, respondió, intentando no parecer demasiado derrotado. Dijo que lo intentaría y que lo haría, pero que solo deseaba que intentarlo no implicara tener esperanzas. Por mucho que intentara convencerse, una pequeña parte de él deseaba poder arreglárselas, encontrar una salida, por temporal que fuera. Aún así, Kazuki se concentró y se sumergió en su interior, absorbiendo los nodos dentro de él y las corrientes de negatividad que los llenaban. Observó los hilos, siguiéndolos como solía hacer cuando buscaba a alguien. Luego intentó atraparlos, interactuar con ellos de cualquier manera. Naturalmente, no podía, nunca podría, pero lo intentó de todos modos. Intentó frenar el flujo, detenerlo, redirigirlo, y nada. La negatividad seguía fluyendo hacia él, sin pausa ni rastro de nada más. La energía emocional, o como se le quiera llamar, solo hacía una cosa: moverse hacia él. Kazuki persistió, porque eso era lo que debía hacer. Probablemente no se hacía ningún favor siendo tan derrotista, pero no podía evitarlo. Quizás era su reticencia a la esperanza, de nuevo, o quizás eran años creyendo que lo que intentaba era imposible. Creo que ya es suficiente por ahora, dijo Shino, lo que le hizo abrir los ojos y preguntarse cuánto tiempo llevaba sentado allí. El sol parecía haberse movido, al menos. Intentemos algo diferente y luego tomemos un descanso, ¿qué te parece? Claro, respondió, respirando hondo y luego exhalando. ¿Qué tenías en mente?, preguntó. Quería intentar ver si podía comunicarme con tu Grimm. Sé que dijiste que los efectos que alteran la mente no funcionan, pero me pregunto si la comunicación contaría como un sentido o un efecto mental, dijo Shino y su curiosidad se despertó mucho. Sabía que cosas como el don de Shinso no funcionaban con sus Grimm, considerando su pelea con Neito durante el festival deportivo. Sin embargo, ¿podría su Grimm servir de relevo para algo así? Podría ser útil o no, sin duda. Si resultaba ser malo, podría simplemente hacerlos desaparecer en cuanto se convirtieran en un problema. Claro, respondió, mientras una criatura emergía de su sombra. Una sombra que intentaba mantener en uso en todo momento, sin importar la situación, pero ese entrenamiento no era relevante. «¿Oh, estás loco?», preguntó Kazuki, perturbado. Ni siquiera sabía si se lo preguntaba a Aizawa o a Neito, la verdad. ¿Por qué demonios crees que esto es buena idea? «Porque tu don es fuerte, jefe», dijo Neito, sin apenas alterarse. Al parecer, esperaba su reacción, pero era porque lo que decía la justificaba. ¿Qué demonios era ese tipo? Y no sabemos cuándo lo necesitaremos. ¿Quieres decir que necesitas dos?
dijo Kazuki, casi gruñendo. Neito estaba loco si pensaba que simplemente le dejaría copiar su don. ¿Acaso su amigo no se daba cuenta de lo malo que era? ¿Lo había subestimado en algún momento? Vivía quejándose, por Dios. Sí, fue la respuesta tajante que recibió, y empezó a considerar golpear a Neito. Era muy tentador, muy tentador. Por desgracia, lo interrumpieron antes de que pudiera decidir si valía la pena o no. Endo lo llamó a Aizawa, con aspecto de no hacer ningún esfuerzo por convencer a Neito de que lo que quería hacer era una locura. ¿Por qué? Era profesor. Se suponía que era el razonable. Estamos aquí para que todos lleven sus dones al límite. Esto es parte de sus propios intentos y yo estoy aquí para cancelar los dones si las cosas salen mal. Cuando las cosas van mal, ¿te refieres, Siseo? De repente todos empezaron a pensar que su don era bueno o algo así. Era fuerte, le concedía eso a Neito, pero también era una pesadilla. ¿Acaso su constante ayuda con Aizawa para bloquearlo no le había dejado claro al profesor? Kazuki. El uso de su nombre lo dejó más que reflexionar, porque no recordaba la última vez que Neito lo había usado, al menos al hablar con él. Por favor, dijo el otro chico, y sintió que su determinación se desmoronaba. Sobre todo porque ni Neito ni Aizawa parecían capaces de convencerlos de que dejaran esa locura. Te diré que te lo dije, respondió débilmente. Más que enfadado, estaba preocupado, porque sabía que su amigo no lo pasaría nada bien. Dame una buena razón aparte de que quizás necesite que me copien mi don, por favor. Tu don no es el único del mundo con una gran desventaja, empezó Aizawa, y odiaba tener esa voz de lo que digo tiene sentido. Kazuki no quería que tuviera sentido. Es probable que Monoma se enfrente a una situación con un don así, y sería ideal que estuviera listo para lidiar con semejante reacción y lo hiciera rápido. Supuso que eso tenía cierto sentido. Y vaya si sería una reacción violenta, pero aún así, ¿no crees que el mío podría ser demasiado? Preguntó Kazuki. Claro que sí, asintió Aizawa, y eso le quitó algo de ánimo. Pero no tenemos a nadie más con una desventaja tan inmediata y severa aparte de Kaminari. En ese sentido, sin embargo, se trata más bien de que Monoma aprenda a contenerse al usar un don por primera vez, para saber si es excesivo. El tuyo, sin embargo, es el único que tiene desventajas por el simple hecho de tenerlo. Joder, eso sí tenía sentido. Quiero que quede constancia de que esta es una idea terrible, se quejó, decidiendo darse por vencido. Quiero que conste que ninguno de nosotros estaría aquí si no lo creyéramos necesario o nuestra única opción, dijo Aizawa, pero eso no tranquilizó en absoluto a Kazuki. En cierto modo, supuso que no era su intención. Al parecer, la OA estaba muy preocupada por esos villanos, lo suficiente como para impulsar el plus plus ultra, por lo que parecía. ¿Hay algo que no sepamos? ¿Algo que nos estemos perdiendo? Se preguntó Kazuki. Sin embargo, no tenía respuestas, y dudaba que las obtuviera si no se las habían dicho ya. Terminemos con esto de una vez, ¿sí? Dijo, volviéndose hacia Neito, quien asintió con firmeza. Kazuki no tenía muchas ganas de ver lo que su don le haría a su amigo. Parecía que su preocupación finalmente había llegado al rubio también, porque se detuvo y pareció tomarse un momento antes de acercarse a él. Mientras lo hacía, Kazuki hizo todo lo posible por controlar sus emociones, aunque fueran solo un cubo en la piscina de negatividad que Neito estaba a punto de experimentar. Aunque, admitió, esperaba que su don fuera uno de esos que Neito no pudiera copiar. Sabía que tenía problemas con los dones que necesitaban algún tipo de acumulación, el problema era que el principal problema de su don era, precisamente, que la acumulación se hacía con mucha facilidad. Así que no le sorprendió cuando Neito reaccionó inmediatamente. No se sorprendió, pero sí se horrorizó. En cuanto el rubio lo tocó, palideció. Entonces Kazuki palideció, porque sintió que las emociones de Neito se disparaban. Y un segundo después, no sintió nada. Volviéndose hacia Aizawa, vio la razón. Evidentemente, lo había visto venir. Lo que no vio venir fue que la simple retroalimentación de su don sería demasiado. Neito no había mejorado. Había empeorado. Tardó un segundo en caer de rodillas, con un gemido ahogado escapando de su boca, y entonces cayó como una marioneta con los hilos cortados. Eso fue, empezó Aizawa con voz tranquila mientras miraba fijamente a Neito, cancelando ya todo el asunto. Sin embargo, Kazuki notó lo perturbado que estaba, con su don de vuelta. Más intenso de lo que esperaba, concluyó el profesor. Kazuki pudo escuchar y eso es decir algo que el hombre no dijo. Te lo dije, dijo. Habría querido añadir más acusación, ira o frustración a su tono. En cambio, solo logró expresar preocupación mientras se agachaba junto a Neito.
¿Cómo lo haces?, preguntó el rubio, incorporándose un poquito, con los brazos temblorosos y la respiración entrecortada. Todos están tan cansados, y algunos están dolidos, tristes y frustrados, y yo estaba tan cansada, dolida y triste y griega. Lo sé, dijo Kazuki, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Lo sé, repitió, apretándolo para tranquilizarlo. Es horrible, añadió, arrancando una risita entrecortada de Naito. De repente, exhaló el rubio. Estoy aprendiendo que tienes un don para los eufemismos, jefe, añadió su amigo, mirándolo con ironía. Joder. Sí, dijo. Sentía que no mejoraba. Seguía conmocionado, seguía intentando recomponerse sin éxito. Vamos, decidió, agarrando a Naito por los hombros, arrastrándolo hasta el límite del bosque y sentándolo allí. Respira hondo, empezó a hacerlo él mismo. Le alegraba ver que su amigo lo escuchaba. Ahora, concéntrate en lo que ves. Concéntrate en el bosque, los árboles, las plantas. Puede que incluso veas algunos insectos o pájaros, dijo. Mientras hablaba, Naito asintió lentamente, continuando inhalando y exhalando lentamente. Concéntrate en lo que oyes, el viento, las hojas y los pájaros a lo lejos, continuó, en voz baja y suave. Concéntrate en lo que sientes, como la tierra bajo tus pies, la brisa en tu piel. Concéntrate en lo que hueles, como la madera, el aire puro y la naturaleza. Jefe, murmuró Naito, respirando hondo. Serías un excelente instructor de yoga. ¿Cuál crees que sea mi plan B si lo de héroe no funciona?, preguntó, arrancando una risita débil y una sonrisa pícara de la rubia. Intentaba fingir como siempre, como si todo estuviera bien, pero se lo estaba haciendo a la persona equivocada. ¿Estás bien, tío? Sí, me quedaré aquí un rato, respondió Naito, y Kazuki asintió. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse y darse la vuelta, el chico volvió a hablar. No fue tu culpa, jefe. Fue mi decisión. Sí. El problema es que eres idiota, comentó, medio en broma. Quizás ni siquiera tanto. La próxima vez, escúchame. Tú eres el jefe. Quizás lo recuerdes la próxima vez, dijo Kazuki con cansancio, hundiendo los hombros. Al girarse, se encontró con una Izawa muy culpable, aunque el hombre no parecía muy diferente de lo habitual. Kazuki lo notó. Lo siento, fue todo lo que dijo el hombre y realmente lo decía en serio, razón por la cual la ira de Kazuki disminuyó un poco. Lo tomaré como un cumplido, respondió con una sonrisa irónica. Se nota que he aprendido a fingir que estoy bien. Y para ser honesto, pensó que tal vez estaba exagerando. Todos ellos estaban equivocados. ¿Estás bien, hombre?, preguntó Tetsutetsu. No, no lo soy. Sí, estoy bien, respondió, ignorando la respuesta sincera con la misma facilidad con la que respiraba. Porque definitivamente no estaba bien, pero no quería expresarlo. Lo habían llamado arrogante muchas veces en su vida, y quizá lo fuera, pero le gustaba pensar que simplemente era orgulloso y que no había nada malo en ello. Pero su orgullo le impedía hablar. Porque, por una vez, Naito pensó que había sido realmente arrogante. Creyó que podría soportar lo que Kazuki vivía cada día. Había oído cómo era, también lo había considerado a fondo. De verdad que sí, hacía tiempo que no consideraba copiar el don de Kazuki y pensó que podía tomarlo. Se había equivocado, tan equivocado que ni siquiera tenía gracia. Naito aún sentía el agotamiento que le recorría el cuerpo. Venía de casi todas partes, como si estuviera en una pequeña isla y olas enormes lo golpearan por todos lados. Aún sentía la frustración, 100 veces peor que cualquier otra vez que lo hubieran subestimado o se hubieran burlado de él. Podía sentir la tristeza, la ira, el aburrimiento y griega. Oye, llamó una voz suave, devolviendo a Naito a la realidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le temblaba la mano. Apretando el tenedor con más fuerza, lo dejó lentamente junto a su plato, que casi había dejado intacto. «No te va muy bien, ¿eh?», dijo la voz, y solo entonces Naito levantó la vista. «Jefe», dijo con lo que esperaba fuera un tono normal. Sin embargo, por dentro, no sabía qué sentir al ver a Kazuki. Una parte de él sentía lástima por él, porque no podía imaginar vivir cada día con tanta negatividad abalanzándose sobre él, implacable, interminable. Otra parte estaba asustada, porque cómo podía Kazuki ser la mitad de normal de lo que aparentaba con su don así. Bien podría haber algo malo en él. Y otra parte de él recordó. Respira hondo, oyó en su mente y siguió su ejemplo. Ahora, concéntrate en lo que ves. Naito miró a Kazuki, todavía de pie, con su plato de comida en las manos. A su lado, un poco atrás, estaba Chikuchi.
Luego estaban sus compañeros de clase en la mesa con él y todos los demás más lejos. Al fondo se veía el bosque que había visto por primera vez al seguir esas mismas instrucciones. Concéntrate en lo que puedes oír. Estaba tranquilo, pero Neito escuchó algunas conversaciones más allá en otras mesas y escuchó el viento a través de las ramas una vez más. Concéntrate en lo que puedes sentir. El asiento aún estaba frío, pero ya se estaba calentando después de sentarse un rato. La mesa bajo sus manos se sentía firme y sólida, y eso le resultó extrañamente reconfortante. Sintió la brisa acariciar su piel como una suave caricia, casi tan suave como la voz de Kazuki en su mente. Concéntrate en lo que puedes oler. La comida que habían preparado, rica y apetitosa. Tanto que era casi como un recordatorio de que, en efecto, tenía hambre. Y de repente, entre eso y todo lo demás, Neito se sintió casi normal una vez más. ¿Podemos sentarnos aquí?, oyó preguntar a Kazuki, y varios de sus compañeros se alejaron. Chikuchi se sentó a su lado mientras su jefe se sentaba frente a él. ¿No volverás a hacer eso?, le dijo Kazuki con firmeza. Neito recordó ese destello de emoción extraña. Recordó la inquietud, los nervios y la preocupación que lo invadieron directamente de Kazuki. Era la única que había podido seguir con claridad, probablemente por su cercanía. No, dijo, y Kazuki hizo una pausa, alzando la vista y mirándolo fijamente. No pronto, pero lo intentaré de nuevo, jefe, continuó, intentando que su mano dejara de temblar mientras tomaba el tenedor y volvía a comer. Lo haré, añadió al tomar una decisión firme. Quizás podría conseguir otro don para que lo ayudara al principio. Tenía que haber algún tipo de amortiguador de emociones o tal vez algo de autocontrol mental. Si Shinso no fuera un capullo aún más grande que el propio Neito, podría haber considerado pedirle ayuda. En definitiva, encontraría la manera de hacerlo. Y esta vez, no tenía nada que ver con su orgullo. ¿Por qué eres tan testarudo?, dijo Kazuki, con la voz llena de exasperación y preocupación. Neito solo le dedicó una sonrisa casi impotente. ¿En qué vas a trabajar ahora?, preguntó su amigo, decidiendo claramente que era mejor cambiar de tema. Neito lo agradeció, porque no sabía si su determinación sobreviviría a una orden más firme. Neito estaba orgulloso, pero también llamaba a Kazuki jefe por una razón y no porque fuera divertido ver al chico tan incómodo al respecto. Pasó un rato, después de una conversación tonta y cuando habían terminado su comida, que Kazuki se levantó para ir a buscar el postre. ¿Va a elegir por todos nosotros?, observó Chikuchi y Neito asintió. Por supuesto que Kazuki lo haría. El tipo tenía esa extraña necesidad de hacer cosas por la gente. Como si sintiera que debía hacerlo, o la gente lo odiaría, pensó, dándose cuenta de que Kazuki probablemente captaba todo tipo de emociones de la gente, y cómo iba a saber si se referían a él o a otra cosa. ¿Estás bien? Es horrible, respondió, repitiendo su primera apreciación del don de Kazuki. Nunca volveré a verlo de la misma manera, añadió, lo cual era totalmente cierto. No estaba mal, pero sin duda fue algo que cambió su opinión sobre Kazuki. Neito aún intentaba entender cómo. No seguimos a cualquiera, dijo Chikuchi, y él no supo si lo decía como una pregunta o como una afirmación. De hecho, no estaba seguro de cómo lo diría en ninguno de esos dos sentidos. Sin embargo, de una cosa estaba seguro. No te equivocas en eso, dijo, porque esa era toda la verdad. Oh, Chikuchi Toheike más que nunca, se sintió perturbada por el don de Kazuki. Había visto lo horrible que era, después de todo. Neito lo notaba por todas partes. Se notaba en cómo le temblaban las manos. En cómo su rostro parecía eternamente pálido. En cómo su mente divagaba y su mirada se apagaba, como si lo acosaran pesadillas durante el día. Se notaba en cómo se movía, lento, vacilante, derrotado. Sin embargo, Chikuchi se sintió extrañamente envidiosa. ¿Me estoy volviendo rara? ¿Es un requisito para el curso de héroe?, se preguntaba, y sin embargo, no podía evitar sentirse así. Porque Kazuki era, lo admitía sin reservas, alguien a quien admiraba profundamente. Era su benefactor, quien la había ayudado a llegar hasta donde estaba. Lo seguía porque siempre parecía saber qué hacer, incluso cuando, de alguna manera, no lo sabía. Si no podía hacer algo por sí mismo, no entraba en pánico ni tropezaba, simplemente encontraba a alguien que pudiera enseñarle o ayudarlo. En cierto modo, Chikuchi se enorgullecía de poder decir que había hecho algo similar, pero en realidad no era así, simplemente se topó con alguien que podía enseñarle y ayudarla. Por eso sentía que entendía mejor esa parte de Kazuki.
La parte que buscaba maneras de lograr lo que se proponía, eso era lo que Chikuchi sentía que tenían en común, lo que la hacía sentir un poco más cercana a él que todos los demás en el club. Todos los demás, estaba bastante segura, simplemente, estaban allí. Neito quería compañía, los manitas querían manitas, al igual que el equipo directivo quería hacer lo que les apasionaba. Sin embargo, Kazuki y Chikuchi tenían objetivos, cosas por las que trabajaban, cosas que alcanzaban. Kazuki quería hacerse un lugar en un mundo que lo odiaba, y Chikuchi quería hacer prácticamente lo mismo, aunque por diferentes razones, de diferentes maneras. «Has estado muy callada», comentó Neito, con sus ojos azules extrañamente fijos en ella en ese momento. Extraño para él ese día, al menos. Aunque se veía mejor que durante la cena, así que algo era algo. Sentado allí, lejos del resto y esperando a Kazuki, parecía distraído, o eso le pareció a Chikuchi. Pero no en ese momento, en absoluto. Sé que fue horrible, lo sé, pero desearías saberlo de todas formas, ¿verdad? Terminó la rubia por ella, y ella asintió lentamente. Ahora, cada uno tenía algo, supuso. Ella compartía algo de su motivación y Neito había compartido algo de su carga. Ambos eran un poco más cercanos a Kazuki que todos los demás en el club, tal vez que todos en general. Hay una razón por la que quiero volver a hacerlo, le dijo la estudiante de 1B con una media sonrisa. Supongo que quiero comprenderlo mejor. Saber qué se esconde bajo eso. Entonces Chikuchi se dio cuenta de que tal vez ella también tenía algo en común con Neito. Porque sabía exactamente a qué se refería, aunque hubiera sido vago. También sabía que él no podía explicarlo mejor, igual que ella. Pero Kazuki tenía algo especial. A veces, uno casi podía llegar a creer que lo conocía bien, tal vez incluso que era muy sincero. Sin embargo, para Chikuchi, eso parecía una ilusión. A menudo, sentía que no entendía tanto como creía. Chikuchi creía que se le escapaba algo, que Kazuki ocultaba algo, a sabiendas o no. Como si alguien dijera algo muy serio y luego dijera que era una broma, solo que la corrección era tan buena, que era imposible distinguir cuál era la verdad. Así se sentía Chikuchi, como si vislumbrara algo que suponía que era el verdadero Kazuki y luego desapareciera, volviendo a la normalidad. La volvía loca no saberlo. Sabía que nadie era completamente sincero con todo el mundo, pero Kazuki parecía convertir eso en algo que no podía ignorar. En aquellos días, no podía conversar con él sin preguntarse si se estaba perdiendo alguna señal. Si ayuda, no me siento más cerca de descubrir nada, dijo Neito y Chikuchi suspiró. No, murmuró, hundiendo los hombros. Ahí se fue esa idea, supuso. Aunque quizá no debería descartarla tan rápido solo porque no funcionara para una cosa. Me pregunto si habrá alguna combinación de dones que te permita compartir eso conmigo. Proyección o intercambio de emociones, debería haber algo así en alguna parte, comentó Neito, aparentemente tomándose su declaración al pie de la letra. No es que no lo hubiera dicho en serio, pero lo había dicho con cierta ligereza. Supongo que el jefe no es el único que se disfraza, pensó distraídamente, pero en realidad no era eso. Ojalá pudiera ver a través de ese disfraz. Siempre sentía que estaba a punto de hacerlo, y luego se le escapaba. Chikuchi empezaba a preguntarse si ella era el problema. Al menos ahora sabía que Neito estaba en la misma situación. ¿Qué raro?, preguntó Neito, volviéndose hacia ella con impotencia y sonriendo débilmente. Somos raros, ¿verdad? Tendría que serlo, respondió ella, sabiendo exactamente a qué se refería. Debía de haber algo malo en ellos para querer soportar el don de Kazuki solo para comprenderlo mejor. Sobre todo Neito, considerando todo. Y ahí estaban. Al fin y al cabo, somos miembros de Faros. ¿No es esa la verdad? Oh, Kazuki Endo todavía no estoy contento, dijo, mirando a Aizawa. Sin embargo, no pudo fulminarlo con la mirada, porque, bueno, por mucho que quisiera concentrarse en la ira, quizás se había vuelto demasiado hábil lidiando con el más peligroso de los sentimientos negativos. Todo lo demás podía ser manejable, pero la ira era algo que había aprendido a controlar, por necesidad, al menos. Después de todo, la ira fue lo que lo llevó a la ruina. Lo sé, le dijo Aizawa, y Kazuki se sorprendió al ver al hombre hacer una reverencia. Lo siento. Lo sentimos. Lo sé. Es que, respondió Kazuki, sin saber qué más decir, la verdad. Eso fue hasta que respiró hondo y puso en orden sus pensamientos. Entiendo por qué lo hiciste. No estoy bien, pero puedo aceptar que haya pasado. Ojalá no hubiera pasado así, o que no hubiera pasado nada, explicó, hablando despacio mientras procesaba las palabras. Pero no había mentido, para nada.
La mayoría de sus problemas con todo el asunto eran que había afectado a un amigo suyo y que estaba relacionado con su don. Ambos temas le preocupaban profundamente, de una forma u otra. Así que, al combinarlos, no era de extrañar que se opusiera tanto a la idea desde el principio, ni que reaccionara negativamente cuando las cosas se complicaron. Pero, tal como estaban las cosas, lo comprendió. Había visto algunas cosas que sus compañeros y amigos hacían para entrenar, para mejorar. Que Neito usara su don de esa manera no era una locura. Todos simplemente habían calculado mal. Aunque quizá no tanto como Kazuki temía, considerando que el muy cabrón quería volver a intentarlo. Quizás había reaccionado exageradamente en el momento. No importa, murmuró, pasándose los dedos por el pelo. ¿En qué estoy trabajando?, preguntó, mirando a Aizawa y notando que su maestro lo miraba con extrañeza. Sus emociones eran aún más extrañas, para ser sinceros. Kazuki ni siquiera sabía por dónde empezar a descifrarlas antes de que el hombre aparentemente se recompusiera y enderezara la espalda, tanto como Aizawa. Trabajarás con Radoll para intentar agudizar tu sensibilidad, dijo su maestro, y Kazuki hizo una mueca. ¿No estás de acuerdo?, preguntó Aizawa, intentando, sin éxito, parecer decepcionado. En cambio, Kazuki solo captó una mezcla de culpa y preocupación. Evidentemente, el incidente con Eito lo había asustado, y quizá también al resto de los adultos. No, la verdad, respondió Kazuki vacilante. Es solo que, no sé si me convence la idea de sentir más, admitió, y vio al hombre frente a él hacer una mueca. Lo haré, añadió, haciendo que Aizawa se detuviera. No prometo sentir más, pero, he estado intentando ser más preciso. Es muy vago ahora mismo y estoy intentando ver si puedo identificar mejor a la gente con él. Como el tamaño, la posición y todo eso. Puedes trabajar en eso entonces, si no quieres intentar ampliar tu rango, dijo Aizawa con naturalidad, lo cual Kazuki sabía que era una concesión que le hacía. El resto de sus compañeros trabajaban solo en el fortalecimiento, dejando la técnica para las clases regulares. Kazuki, sin embargo, podía hacer ambas cosas, ya que también las practicaba regularmente. También imaginó que la gente podría estar un poco reacia a fortalecer su don en particular. Supongo que lo haré, murmuró, recibiendo un asentimiento de Aizawa. Después, el profesor se fue a supervisar a algunos de los demás estudiantes. Kazuki, por su parte, empezó sin Radoll. Al parecer, la heroína se había retrasado con alguno de los otros, o algo así, porque llegó un poco tarde. Pero no importaba, Kazuki ya sabía más o menos lo que tenía que hacer. Quizás la mujer tuviera consejos o algo así, pero eso no significaba que tuviera que esperar a que ella empezara. Además, tampoco tenía mucho más que hacer mientras tanto. Así que cerró los ojos y extendió la mano, siguiendo las corrientes de negatividad que se dirigían hacia él y fijándose en alguien. No estaba seguro de quién era, pero lo concentró. Podía localizarlo con bastante facilidad, sí, pero no podía distinguir la posición de sus cuerpos, cómo estaban de pie o acostados, ni siquiera su figura general. Aunque creía que era posible, sin duda. Todos sentíamos alguna molestia o dolor en casi todo el cuerpo, y él podía percibirlo. El problema era que la mayoría eran tan leves que podían ignorarse fácilmente, igual que uno ignoraba el parpadeo, la respiración, la sensación de la ropa en la piel, la lengua en la boca o muchas otras cosas. Eso le dificultaba aún más las cosas a Kazuki, pero creía que podría lograrlo. Como mínimo, esperaba poder hacerlo si realmente se concentraba. Tal vez no sería suficiente para una detección más general, pero si pudiera hacer su detección más precisa en ciertas situaciones, sería mejor que nunca, ¿verdad? Lo siento, dijo una voz, sacándolo de sus pensamientos y obligándolo a voltearse. Como era de esperar, era Radoll. Estaba hablando con ese compañero tuyo, el de los brazos, muy interesante, un montón de ideas. Aunque nos desviamos un poco, espero que no te sintieras solo o excluido. Yo también tengo muchas ideas para ti, dijo la mujer, saltando hasta Kazuki. Antes de que pudiera responder, continuó hablando. O sea, quizás podrías hacer un poco lo que yo hago y concentrarte más en un objetivo para obtener mejor información. O quizás podrías, de repente, algunas cosas que había oído sobre la mujer de otros se aclararon mucho. Con eso, Kazuki se dio cuenta de algo que lo llenó de pavor y le hizo preguntarse qué posibilidades había de saltarse esa sesión de entrenamiento en particular. Quizás podría decir que estaba demasiado cansado. Podría fingir, sin duda, un poco de canalización y estaría fuera de allí. Oh Dios, ella es como Kamie, pero peor.
Kazuki estaba bastante seguro de que había encontrado a alguien que lo visitaría en sus pesadillas. Malditos extrovertidos. Oh, estoy mejorando, comentó Shoto, levantando la mano y haciendo que el fuego titilara a su alrededor antes de desvanecerse, reemplazado por una niebla que indicaba que al menos algunos de sus poderes de hielo estaban siendo utilizados. De todas las cosas que he entrenado, no pensé en hacerlo con mi resistencia a mi don, añadió, aparentemente fascinado por el nuevo enfoque. Por eso vinimos aquí, dijo Momo con esa voz suya de preferida de profesora. Kazuki no lo decía como un insulto. Era bastante tierno. Para que pudiéramos desarrollar nuestros dones de maneras que de otra manera no haríamos. Nuestros profesores y los gatos son profesionales. Pueden darnos consejos basados en la experiencia. Cierto, dijo Kazuki, decidiendo intervenir al sentir la emoción de Shoto. Probablemente recordaba que su padre era un héroe con experiencia que debería haber podido ayudar. Por otro lado, la ayuda de Endeavor probablemente había involucrado cosas con las que Shoto no quería tener nada que ver hasta hacía poco, como el fuego, y el propio Endeavor. ¿Y ustedes, chicos? ¿Ha habido suerte? Estoy trabajando en lo mismo, la verdad, dijo Toru, y de inmediato le prestó mucha atención, porque parecía decaída. Normalmente era una persona muy animada, así que oírla hablar con más normalidad le pareció extraño. Sin embargo, no percibió mucha negatividad en ella, no realmente, así que eso le tranquilizó. Solo había un poco de confusión y algo de nervios, pero aparte de eso, usando luz y griega. Desactivando mi invisibilidad. ¿Qué tal? Preguntó Minoru con curiosidad, mientras toda la mesa se giraba hacia Toru. Todos sabían, o al menos sospechaban, que tenía problemas con ser invisible todo el tiempo. ¿Ha habido suerte? Algo, dijo, jugueteando con las manos. Estoy en ello, aunque... Vamos, ¿no puedes dejarnos con eso? ¿Cuánto cuesta? Preguntó Mina emocionada, inclinándose hacia adelante. Curiosamente, Toru se apartó un poco, aunque sin miedo ni nada por el estilo. Kazuki empezaba a confundirse, porque Toru actuaba como si sintiera algo negativo, pero él no percibía casi nada de ella. Aunque los nervios estaban aumentando. Solo, quiero trabajar en ello sola hasta que logre hacerme visible, murmuró la chica invisible, bajando la mirada y aparentemente encogiéndose. Kazuki lo interpretó como una señal para intervenir, otra vez. ¿Por qué a veces se sentía como el guardián de su grupo de amigos? ¿Y tú, Mina? Preguntó, provocando inmediatamente un resoplido y mucho enojo. No me hagas hablar. Intento no pensar en ello, ¿sabes? Refunfuñó la chica rosa. Me pica todo el cuerpo por todo el ácido que he estado usando, explicó, frotándose el brazo con una mano y moviéndose en su asiento. Déjame distraerme, Kazuki, por favor, se quejó, y él le sonrió con disculpa. Lo siento, murmuró antes de respirar hondo para centrarse. Bueno, he estado intentando mejorar mi percepción. El consejo de Radolle me ayudó muchísimo, aunque sea agotador tratar con ella, comentó, sintiéndose más cansado solo de pensarlo. Esa mujer sí que sabía cómo destruir la batería social de un introvertido, eso sin duda. Sin embargo, tenía ideas y sugerencias geniales para su percepción. Sorprendentemente, la mujer parecía ser la más servicial a la hora de ayudarlo a mejorar su don. Había mucho que encajaba bien entre el uso que ella hacía de su don y el de él, en comparación con Mandala y Pixiebot. Pero sentir no requiere ningún esfuerzo físico, señaló Hiro y Kazuki se quedó mirándolo. Por alguna razón, no le sorprendió que uno de los miembros más adaptados, socialmente hablando, de su grupo no lo entendiera. Lo que no daría por tener algo de eso. Por desgracia, tuvo que conformarse con la actuación. Quise decir, ¿cómo estás entrenando? Comentó Tsuyu sin rodeos, mirando a Minoru. Distraídamente, Kazuki se preguntó si la chica rana lo había reemplazado momentáneamente como cuidador. Sentía que sí, lo cual era genial. Para empezar, no quería esa responsabilidad. Pensé que debías limitar el uso de tu don. Sí, murmuró Minoru. Como era de esperar, algunas de las emociones negativas que manifestaba cada vez que se mencionaban sus problemas con el don se intensificaron. Entreno principalmente con Tiger, entrenamiento físico regular en lugar de entrenamiento con el don. Sin embargo, mencionaron que intentaría probar los límites de mi don de otras maneras, como ver si podía cambiar las esferas, hacerlas más pegajosas, menos pegajosas, más resistentes, ese tipo de cosas. Aún no hay nada, así que solo es entrenamiento regular para mí. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Comentó Kazuki, reclinándose y sonriéndole al chico. No sé nada de chicas ni de lo que les gusta,
Pero creo que ganar músculo y hacerte más fuerte te ayudará en ese aspecto. Te hará más varonil. Exclamó Eijiro, dándole una palmada en la espalda a Minoru y casi tirándolo al suelo. Kazuki tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse. Aunque, a eso le ayudó que sintiera que había dicho algo raro. ¿Había ofendido a las chicas de alguna manera? Sintió extrañas punzadas de emoción y ellas lo miraron fijamente. Bueno, nadie había dicho nada y las emociones no eran tan malas, así que supuso que estaba bien. ¿No sabes nada?, preguntó Shoto, frunciendo el ceño como cuando se topaba con alguna situación social que no entendía. Sin embargo, por una vez, Kazuki enfatizó con el chico. Quizás no debería haber dicho nada al respecto. Era solo que, sentía que era lo que debía decir, o algo así, al menos. ¿Parezco de los que saben de eso?, preguntó con una risita. Tío, las chicas siempre pensaban que era un desastre antes de que me mandaran al reformatorio. Y no había nada de eso hasta ahora, así que, sí, admitió, sin dejar de sonreír y reír. Decidió mantener la fachada optimista, porque a las chicas definitivamente no les había gustado. De alguna manera deseaba poder hacer ejercicio más a menudo por las mañanas. Ese día, su entrenamiento consistía en combate sin don con tigre, y el esfuerzo físico era agradable, en cierto modo. Puede que fuera un poco madrugador, al menos comparado con otros, pero su cerebro siempre se sentía lento durante unas horas después de despertarse. ¿Exigirle tanto? No le exigía pensar y parecía impulsar su cerebro a trabajar un poco más rápido de lo habitual. Es cierto que no estaba muy seguro de por qué entrenaba combate sin don cuando el objetivo del campamento era superar los límites de sus dones. Kazuki suponía que se trataba de otro caso de trato especial, pero no se quejaba. Demonios, la razón por la que no había preguntado era porque no quería arriesgarse a que le cambiaran el horario. A él le gustó, después de todo. Te odio. No, no lo haces, respondió Kazuki con una sonrisa, ofreciéndole la mano a Minoru. Después de todo, eran prácticamente los únicos que entrenaban combate sin don. Ojiro supuestamente había ayudado a su amigo aquí y allá los otros días, pero parecía ser principalmente porque nadie más estaba en condiciones de ayudar al bajito. Kazuki imaginó que eso también tenía algo que ver con su inclusión en todo el asunto. Que mañana acabe pronto, refunfuñó Minoru mientras finalmente tomaba su mano y se ponía de pie. Siguió murmurando en voz baja hasta que estuvo al otro lado del círculo en el que debían luchar. Por algo nunca luchamos uno contra uno, maldita sea, se quejó su amigo antes de tomar posición. Kazuki no dijo nada, simplemente siguió su ejemplo. Tenía la sensación de que cualquier cosa que dijera solo molestaría más a su amigo o lo haría sentir peor de alguna manera. Así que, para no empeorar las cosas para ninguno de los dos, se quedó callado. Su amigo, sin embargo, se sentía un poco deprimido, así que intentaba pensar en cómo animarlo. Por desgracia, no era como si pudiera intentar conectarlo con una de las chicas de la isla y mientras estaban en lo profundo del bosque sin señal. Ese era el único truco que Kazuki sabía que funcionaba con seguridad, y no podían tomarse un descanso, así que algo sin sentido, ya que sus agendas, o las de Minoru, al menos, estaban bastante ocupadas. Así que tendría que ser creativo o dejar que su amigo se encargara. Desafortunadamente, tal vez estaba adoptando un enfoque entrometido para hacerse pasar por un héroe. De todas formas, ni siquiera debería estar haciendo de casamentero, pensó con ironía. Claro, animaba a su amigo, pero eso solo iba a llevar al desastre. ¿Qué sabía él de toda esa mierda? Nada, eso era. Aunque, lo de Shoto y Tsuyu salió bien. Al menos son amigos, así que quizá podría animar a Minoru a tener más amigos. Tener más amigos siempre era agradable, pero eso era para Kazuki. No estaba seguro de cuánto lo apreciaría su amigo de baja estatura. Kazuki había descubierto que no solía llevarse bien con la gente, probablemente por algún tipo de complejo de inferioridad. No debería intentar psicoanalizar a mis amigos. Shoto y yo estamos compitiendo para ver quién está más trastornado, se dijo a sí mismo, algo frustrado. Entonces, dejando todos esos pensamientos de lado, decidió centrarse en su entrenamiento. Quizás se le ocurriera alguna forma de animar a Minoru, quizás no. Por el momento, debería centrarse en entrenar. Aunque parecía que le habían dado mucha tregua, Kazuki no quería desperdiciar todo ese tiempo. Sobre todo con otros involucrados. Por ejemplo, no quería dejar el entrenamiento a medias con Minoru, ya que eso afectaría a su amigo. Lo mismo aplicaba a su maestro y a los gatos. Una cosa era ser perezoso cuando estaba solo, pero si le quitaba el tiempo a alguien, prefería esforzarse.
No era la mentalidad con la que se había propuesto afrontar el campamento, pero era lo que era. Al menos tenía tiempo a solas para entrenar a menudo, ya que había un número limitado de maestros para la cantidad de estudiantes. ¿Cambiar?, preguntó Minoru desde el suelo, con la voz entrecortada. Kazuki no sabía si era por el dolor o por el cansancio. En cualquier caso, decidió compadecerse del pobre. Más bien un descanso, respondió, y sonrió cuando su amigo se desinfló donde yacía en el suelo. Les habían permitido descansar un rato. Tiger no era muy esclavista. Entonces podemos cambiar, añadió, mientras se hacía a un lado para recoger una botella de agua y una toalla para cada uno. Minoru no parecía muy decidido a levantarse, ni a moverse en absoluto, la verdad. ¿Por qué decidí volver a ser un héroe?, se preguntó su amigo y rió entre dientes antes de tomar un trago de su botella. ¿Para las chicas?, preguntó con una sonrisa, pasándole a Minoru su propia bebida y dejando caer la toalla sobre su cara. Cierto, respondió con voz apagada antes de que el chico gruñera y se incorporara, secándose el sudor y abriendo la botella. No sé si vale la pena, tío. O si funciona, añadió Minoru con desánimo. Kazuki sabía que no lo decía en serio, así que simplemente le sonrió. Era un buen chico. Después de todo, seguro que tendría suerte en algún momento. No era como si tuviera niveles de perturbación al nivel de Kazuki. Kyoka Hiro le dolían los oídos y tenía el peor dolor de cabeza en una hora. Estaba harta del día, del entrenamiento y del campamento. Quería irse a casa y descansar un mes. Por desgracia, la falta de descanso para los malvados significaba que tampoco había descanso para los héroes. Una lástima, la verdad. Quizás debería haberse dedicado a la música. Me arrepiento de todas mis decisiones en la vida, comentó Mina y Kyoka gruñó en señal de acuerdo. No te veas tan bien, Kazuki. Se supone que deberías estar sufriendo con nosotras, exclamó la chica de piel rosada. Por un momento, Kyoka se preguntó cómo había querido decir bien, sobre todo con el énfasis. Un segundo después, su mente agotada comprendió que no, Mina probablemente no lo había querido decir así. Probablemente se debía a que Kazuki parecía recién salido de un entrenamiento ligero. Considerando que había estado luchando solo contra Minoru, no le sorprendió. También estaba el hecho de que los profesores parecían ser indulgentes con él. Lo envidiaba por eso, pero también lo entendía. Más de una vez le había impresionado su dedicación a entrenarse hasta el cansancio. No era de extrañar que, cuando todos los demás se veían obligados a esforzarse al máximo, él se viera prácticamente abandonado a su suerte. De lo contrario, se habría sentido mal, la verdad. Kazuki necesitaba un respiro. Bien, dijo Toru, y aunque era invisible, Kyoka pudo oír el movimiento de sus cejas y la expresión burlona. Aunque también percibió, más literalmente, el ligero temblor en su voz. Nerviosismo. Considerando que ambas habían coincidido al respecto, Kyoka se vio obligada a considerar que tal vez sus esfuerzos por apartar la mirada de Kazuki no habían tenido mucho éxito. Toru y Momo estaban terriblemente caídos, después de todo. Realmente preferiría no estar en la misma situación. ¿Sabes a qué me refiero?, exclamó Mina, poniéndose de un morado muy peculiar, como le pasaba cuando se sonrojaba. No tengo nada que decir, comentó Kazuki, tomando un trago de su botella de agua y dejándose caer en el sofá junto a ella en la zona común. Kyoka se preguntó si sabía lo que hacía cuando puso el brazo sobre el respaldo, detrás de ella. Pero es cuestión de habilidad. Esto no fue bien recibido por la ya molesta chica Azi. ¿Qué tal el entrenamiento, chicos? ¿Se divirtieron?, preguntó Kazuki, ignorando la mirada fulminante que le dirigían. Que fuera insoportable le hacía bien a Kyoka. Le ayudaba a distanciarse. Minoru sí, añadió con una leve sonrisa, volviéndose hacia el pobre desgraciado que, al parecer, había sido apaleado hasta dejarlo morado. ¿Hizo algo?, preguntó Momo, algo preocupada por el bajito. No es que Kyoka no pensara lo mismo. Sabía lo brutal que podía ser lidiar con Kazuki en combate sin don. El tipo aguantaba todos los golpes y devolvía el golpe sin problema. Era un poco triste saber que podía hacerlo, ya que estaba acostumbrado al dolor, pero también era muy impresionante, tenía que admitirlo. Al final se motivó mucho, respondió Kazuki con una sonrisa que les decía a todos que sería mejor no preguntar. Sobre todo porque se trataba de Minoru. Gui probablemente se convenció de que le ayudaría a conseguir chicas. Conseguiría muchas más, o ninguna, si no fuera así, la verdad, pero Kyoka se había dado cuenta de que esa batalla estaba perdida hacía mucho tiempo. Kazuki podría lidiar con todo lo de su mejor amigo por sí solo.
Sigo luchando, por mi parte, murmuró Toru después de unos segundos, dejándose caer en otro sofá y quedándose allí. Era una buena idea. Lástima que Kazuki estuviera justo a su lado, y si Kyoka no quería acostarse en su regazo, en realidad, entrenar es doloroso. Sin dolor no hay ganancia, dijo Eijiro, pero ni siquiera él logró ponerle energía. El tipo parecía agotado, y eso era decir algo, considerando que era Eijiro. Volviendo a sus pensamientos anteriores, Kyoka se preguntó si podría, ojalá nos dieran un respiro. Probablemente tendrás un respiro algún día. Si no, se acabará la semana y volveremos a la normalidad, comentó Kazuki con ligereza, y Kyoka se impresionó de lo bien, no lo decía en serio, que se veía cuando estaba, relajado, seguro, a gusto. Era una tragedia que casi nunca lo hiciera. Creo que tengo energía para quemar antes de comer, comentó el chico, echando el brazo hacia atrás y levantándose para estirarse un poco. Kyoka no sabía exactamente si estaba aliviada o decepcionada. Ella realmente necesitaba recuperar el control. ¡Qué suerte!, murmuró Toru y Kyoka pudo sentir a la chica invisible mirándola fijamente. ¿Qué?, preguntó, haciéndose la despistada. Le dolía demasiado la cabeza como para tener que lidiar con los celos de Toru y Momo. Uno de ellos necesitaba recomponerse para que todos pudieran seguir adelante con sus vidas. ¿Qué crees que va a hacer?, añadió entonces, intentando desviar la atención. No puede hacer mucho aquí, ¿verdad?, murmuró Minoru, con la voz amortiguada por los cojines del sofá. Quizás tocar el violín, añadió, girando la cabeza para hablar con claridad. Kyoka solo esperaba que tuviera razón, porque le encantaba oír tocar a Kazuki. Fue en ese momento cuando escucharon la voz de Kazuki acercándose, hablando con alguien en el pasillo. ¿Por qué me sigues? Creí que odiabas el violín, comentó Kazuki al entrar en la habitación, girando la cabeza para mirar al chico que estaba a su lado. Kota, ¿verdad? Efectivamente, Minoru tenía razón. Kazuki llevaba su violín en su estuche. Nunca dije eso, dijo el chico, entrecerrando los ojos y haciendo pucheros hacia Kazuki. Y además no tengo nada mejor que hacer, añadió, cruzándose de brazos. Claro que no, respondió Kazuki, poniendo los ojos en blanco y volviéndose hacia el resto de la sala, que no solo incluía a su grupo de amigos, sino también a varios más, tanto del 1A como del 1B. ¿Les importa si juego aquí? ¿Puedo salir si quieren?, preguntó, con esa sonrisa que indicaba que esperaba que a alguien sí le importara. Pareció sorprendido cuando las únicas respuestas que recibió fueron palabras de aliento y algunos comentarios indiferentes. Kyoka lo notó en los rostros de la mayoría de sus amigos, en cómo asimilaron la confusión de Kazuki. No fue gran cosa en ese momento, podría ser una reacción normal, pero cambió cuando todos supieron que reaccionaba así casi siempre. Apenas se estaba acostumbrando a recibir ese trato. Kyoka realmente esperaba que su madre se pudriera en la cárcel. Bueno, murmuró Kazuki suavemente, como si hubiera sido algo inesperado. Sin embargo, a pesar de su expresión inquieta y sus movimientos lentos, dejó el estuche del violín sobre la mesa de centro y lo abrió. Y entonces Kyoka notó el cambio en su amigo cuando tenía el instrumento en las manos y se disponía a tocar. Ociosamente, se preguntó si había cambiado tanto cuando estaba a punto de jugar. ¿Qué dices, Kota? ¿Alguna sugerencia?, preguntó Kazuki, con la confianza que había forjado durante sus prácticas brillando de nuevo. También era evidente que no esperaba que el chico tuviera preferencias ni nada parecido, pero, la que tocaste el primer día, para Shino, dijo el chico, mirando al mundo como si estuviera tomando una decisión clave en su vida y no solo eligiendo una canción. Aún así, Kyoka ladeó la cabeza, preguntándose qué canción sería esa. Por supuesto, dijo Kazuki después de recuperarse de su propia sorpresa. Ah, Trino del Diablo, comprendió Kyoka casi de inmediato después de que Kazuki empezara a tocar. Prácticamente se había aprendido la canción de memoria, después de oírla tocar tanto a su amigo. Al fin y al cabo, era su favorita, así que era un día inusual cuando no tocaba al menos una parte. Kyoka miró a su alrededor distraídamente, intentando ver las reacciones de los demás. Por suerte, no vio muchas expresiones de aburrimiento o de molestia. Algunos eran indiferentes, pero eso estaba bien, supuso. No estaba de acuerdo, pero la música era en gran medida subjetiva. Quizás Kazuki captó más emociones de las que ella podía ver, o quizás fueron sus inseguridades las que volvieron a aparecer, pero Kyoka vio a su amigo terminar la canción y ponerse nervioso, inquieto. Por la forma en que miró a su alrededor, casi se preguntó si sería la poca gente lo que lo ponía nervioso.
Eso sería preocupante si de verdad fuera a tocar a una de las fiestas que organizaban los padres de Momo. ¿Cómo estuvo eso?, preguntó Kazuki, aparentemente tratando de recuperar algo de su tranquilidad concentrándose en Kota. Me gustó, dijo el chico asintiendo con mucha seriedad. ¿Te costó mucho aprender? ¿Quieres aprender también? Hay instrumentos más fáciles para empezar, pero si de verdad quieres un violín, bueno, te lo aseguro, no es fácil, explicó Kazuki, todavía sujetando el violín como si fuera a tocar más. Deberías asegurarte de que sea lo que quieres, porque además no son baratos. ¿Por qué empezaste si es tan difícil?, preguntó Kota y Kyoka vio el cambio en la expresión de su amiga. Porque quería impresionar a alguien, respondió con una sonrisa triste. No funcionó, pero al final me gustó. ¿A quién querías impresionar?, preguntó el chico y Kyoka estuvo a punto de intervenir, porque, mi madre, respondió Kazuki con calma, tocando unas líneas cortas que probablemente eran melodías al azar. Entonces, ¿qué dices, pequeño? ¿Otra? No soy pequeño, refunfuñó el niño con un puchero, y Kyoka pudo respirar de nuevo. Había estado un poco cerca. No sabía cómo habría ido si esa conversación hubiera continuado, pero imaginaba que no habría llegado a nada bueno. Lo eres, dijo Kazuki con una risita. Disfrútalo. Crecer es un rollo, comentó, y se oyeron risas y asentimientos en la sala que parecieron recordarles a Kazuki y a Kota que no estaban solos. Fue adorable ver al niño acercarse un poco más a Kazuki, como si intentara esconderse detrás de él, pero se detuviera a cierta distancia. Todavía tienes que prepararte para esa idea de Grimm, ¿verdad?, preguntó el niño, mirando a Kazuki y su amigo sonrió. Sí, asintió, respirando hondo y mirando su violín. ¿Te importa esperar una o dos canciones más? Ya estoy aquí, así que mejor. Podemos seguir investigando después, añadió. El chico pareció un poco reticente, pero asintió de todos modos. Así que, así fue como todos disfrutaron de dos canciones más y Kyoka sintió que el dolor de cabeza finalmente la abandonaba. Nada como la buena música para relajarse. Con eso, casi se queda dormida, pero se negó a perderse ni un segundo. Considerando lo ocupados que estaban todos, aprovecharía cualquier oportunidad para disfrutar de la música. Ni siquiera tenían mucho tiempo para eso. ¿Listo?, preguntó Kota, saltando de su asiento y acercándose a Kazuki cuando, en efecto, parecía que había terminado. Había apartado el violín de su hombro. El chico mayor asintió con una sonrisa mientras guardaba el instrumento en su estuche. Dime, ¿qué te parece mejor? ¿Violín o piano? Violín, claro, pero el piano no está mal. Quizás sea más fácil, respondió su amiga, y de repente Kyoka se dio cuenta de que era, un poco extraño, cómo las dos estaban casi en su propio mundo. Parecían conscientes del resto de la habitación y de la gente que había, claro, pero era como si se resistieran a separarse. O quizá era solo el niño. ¿Quieres invitar a tu tía a clases? Es buena. Respondió el chico sin comprometerse mientras se disponían a salir de la habitación. No me extraña que le llamen papá monstruo, dijo una de las chicas del 1B. Ella no se equivocó en eso, para nada. Oh, Ina Maeda ya era hora, ¿no?, preguntó ella, llevándose el vaso a los labios. Supongo que sí, respondió Nemuri con una sonrisa que no llegó a sus ojos, antes de volverse algo triste. Gracias por cuidar del niño, dijo la profesora de la UA, chasqueando la lengua y mirando hacia otro lado. Te adora. Podría decir lo mismo de ti, respondió Ina, poniendo los ojos en blanco. Siempre me cuenta sobre la última comida que preparaste. Qué bien se siente tener a alguien en casa con él. Bueno, siempre está hablando de los consejos que le has dado, o de cómo te va a pedir tu opinión o más consejos, continuó Nemuri, y sus sonrisas se transformaron poco a poco en genuina diversión a medida que continuaban. El tiempo no puede pasar lo suficientemente rápido, añadió la maestra, torciendo los labios una vez más, esta vez en algo mucho más cruel. Tarareó su aprobación, tomando otro sorbo de su bebida. Distraída, miró el televisor colgado en la esquina de la barra. Aún no era la hora, por desgracia, pero pronto la tendría. Solo unos minutos. ¿Qué era eso comparado con los años que Kazuki había esperado? ¿Me lo estás contando?, murmuró, suspirando. Para no volverse loca esperando, decidió seguir hablando. ¿Crees que se está divirtiendo?, preguntó, mirando a Nemuri en busca de respuestas. Wa había sido tan hermética al respecto que no sabía nada del viaje de Kazuki. Admitía que echaba un poco de menos sus llamadas habituales. Tenía muchas ganas de relajarse y divertirse con sus amigos.
No sé qué pensar de sus amigos, respondió Nemuri, y lo hacía con lentitud, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Temía revelar algo? ¿O temía enfadarla? Porque si era esto último, Ina sin duda quería saber por qué. Pero no debería estar pasándolo tan mal. Inui se aseguró de que lo dejaran relajarse. Se ha exigido mucho y todos lo han visto. No debería estar tan mal por allí. Eso espero, dijo Ina, respirando hondo y decidiendo que quizá no debería beber un sorbo cada vez que tuviera que procesar sus emociones. Estaba muy triste. Cuéntamelo, casi se quejó Nemuri. ¿Sabes lo desgarrador que era verlo tan deprimido todos los días? El niño me tenía buscando recetas y cosas para animarlo. Se quejó la maestra. ¿De qué están hablando?, preguntó una nueva voz y tanto Ina como Nemuri se giraron para ver que sus amigos habían llegado juntos. Hablando de su hijo, supongo, respondió el segundo, y ambos se estremecieron. Es adorable, comentó Ryuko con una sonrisa mientras tomaba asiento. No llegamos demasiado tarde, ¿verdad? Retrocede un poco. Siento que me perdí muchas cosas. ¿Qué, hijo?, preguntó Rumi, más bien exigió, en realidad, imitando su ejemplo y mirándolos a los tres en busca de respuestas. Sin embargo, ni Ina ni Nemuri estaban dispuestos a dignarse a responder. Ina se preguntó si la profesora de la UA se sentía parecida a ella. Porque casi quería admitirlo y olvidarlo de una vez. ¿Cómo podría? Apenas habían pasado unos meses, apenas, sin embargo, por mucho que se lo repitiera, por mucho que se dijera que no tenía por qué encariñarse tanto, no cambiaba el hecho de que aún lo tenía. Kazuki Endo, puede que lo recuerdes de el alboroto, terminó Rumi, abriendo un poco los ojos. ¿Lo recuerdas? Nunca lo olvidaré, Ryu. Los dos estábamos allí. Diablos, tú. En fin, interrumpió Ryuko, mirando nerviosamente a Ina y Nemuri. Y con razón, pues ahora miraban fijamente a la heroína coneja, quien pareció darse cuenta demasiado tarde. El caso es que Ina lo acogió para sus prácticas, lo recuerdo, pero ¿y qué? No se van después de, al parecer, Rumi estaba teniendo uno de esos días. Uno de esos de no pienses, hazlo, que solía ser bastante divertido. Pero ese día no, para nada. Y Nemuri ha estado viviendo con él desde que es su tutora. Ya sabes, compartiendo comidas y todo eso, continuó Ryuko, salvando a su amiga de ser apuñalada con un palillo. Era así de amable. Le tienen mucho cariño al niño. De ahí surgió la broma. Broma. Por mucho que a Ina le molestara muchísimo cada vez que tenía que lidiar con el tema del hijo, le molestaba muchísimo más oír eso. Le costaba mucho mantener la distancia, pero algo así no era para bromear. De hecho, era precisamente porque no era un asunto para bromear que estaba tan preocupada por el tema. Como mínimo, porque imaginaba que Kazuki se sentiría herido si se enterara de que se hablaba de ello. Podía imaginárselo con claridad. Oiría a alguien decir que tratarlo como a un hijo era una broma y él simplemente lo tomaría de la peor manera posible. Porque su cerebro seguía conectado así, a pesar de los esfuerzos de Ua y Ina. El daño que esos malditos padres, usaba la palabra con mucha tecnicidad, le habían hecho a ese chico era imperdonable. Por eso necesitaba tiempo para acelerar. ¿Es bueno? Recuerdo que ganó el festival, comentó Rumi. Parecía que también sabía pelear, sorprendentemente. ¿Qué quieres decir con sorprendente?, preguntó Nemuri, adelantándose a Ina. Solo que su don no te hace pensar en un luchador directo, ¿sabes? No tengo nada en contra, parece que tienes algo contra él, señaló Ina, quizás un poco mordazmente. Chicas, interrumpió Ryuko con más decisión que en su anterior intento fallido. Cuando las tres se giraron hacia ella, señaló el televisor. Efectivamente, algo muy importante estaba sucediendo. Lo que Nemuri y ella habían decidido hacer para reunirse y celebrar, por así decirlo. Estaba empezando el juicio contra una pedazo de mierda que una vez se llamó madre. Y eso era algo para celebrar, si alguien le preguntaba a Ina. Fin del capítulo.